No, hay una pequeña diferencia. Cuando Castillo trata de disolver el Congreso en Perú, eso no estaba contemplado en las leyes y en la Constitución. O sea, Castillo básicamente lo que estaba aceptando era un golpe de Estado. O sea, Castillo dijo, no me dejan gobernar. Cierro el Congreso, monto un gobierno con estado de excepción y listo. En Ecuador hay un artículo de la Constitución que, por cierto, Constitución creada durante la era de Correa. No pierdan esto de vista, porque el correísmo ahorita está llorando que porque Lazo activó el tema se le llama la muerte cruzada. Es muerte cruzada porque va en dos direcciones. Muere el Congreso y muere la presidencia. Solo que el Congreso, como tú no puedes dejar vacante la presidencia, si el Congreso, o sea, pues tú puedes tener un gobierno que en efecto es un gobierno con poderes especiales, donde solo actúa el Ejecutivo y el Ejecutivo asume incluso, usurpa las funciones transitoriamente del Legislativo. Hay una muerte de ambos poderes, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que esa disolución de Ecuador sí está en la Constitución. Claro, y para tú disolver el Congreso, estando en Ecuador, tú tienes que tener unas razones. Lazo ha argumentado que tiene razones. Yo creo que las tiene. Bueno, de hecho, ya esto si yo creo o no creo, poco importa. Ya eso fue ratificado incluso por el Poder Judicial. O sea, a Lazo le metieron una demanda en el Tribunal Supremo por haber hecho la aplicación. Es primera vez en la historia que esto se aplique. Esto no se había aplicado porque esto lo creó Correa. Correa siempre gobernó con mayoría parlamentaria. Correa nunca tuvo el problema de tener obstáculos dentro de la administración de gobierno. Luego vino Lenín Moreno, que creo que tampoco, no recuerdo con exactitud ahorita, pero no lo usó, o sea, completó su periodo, no lo necesitó. Y lo que tenemos ahora básicamente es un presidente que desde el día uno, y es lo que hablaba con Nito esta semana, ese presidente no ha logrado gobernar. ¿Por qué no ha logrado gobernar? Muy sencillo. Sobre eso escribí, por cierto, un artículo también. Yo veo tres aspectos que hacen que Lazo no pueda gobernar. Número uno es una razón numérica. Lazo nunca ha tenido mayoría en la Asamblea. Desde que llegó Lazo ha estado con el viento en contra. Es decir, Lazo nunca ha tenido mayoría parlamentaria. ¿Quiénes tienen la mayoría parlamentaria? La bancada más grande, o sea, la minoría más grande dentro del Congreso de Ecuador es el partido UNES, que es el partido de Correa. Ese es el correísmo puro y duro. Otra bancada importante que se suma a la de UNES es la bancada del Pachacuti, que es una bancada indígena. Son los sectores del indigenismo dentro del Parlamento. Luego hay otras bancadas que también tienen una representación importante, como el Partido Demócrata Cristiano, o Social Cristiano, mejor dicho, no es Demócrata Cristiano, que es un partido que empezó apoyando a Lazo, pero ya le ha quitado la silla a Lazo. Entonces, ¿qué ocurre? Que Lazo ha tenido que vivir desde que arrancó el gobierno haciendo muchas concesiones, sobre todo al correísmo. Y eso ha indignado mucho a la base de Guillermo Lazo, que es una base anticorreísta dura. O sea, por Lazo no votó nadie que fuese por lo que, como podríamos decir en Venezuela, chavista originario, que están arrepentidos de apoyar a Maduro y tal. No, no, no. O sea, con Lazo está la gente que detesta a Rafael Correa. ¿Qué ocurre? Que uno de los casos más sonados en Ecuador, que de alguna manera muestran que Lazo ha hecho concesiones, es un señor que tenía que estar preso por corrupción, que fue vicepresidente de Rafael Correa, que se llama Jorge Glass, que básicamente ha estado los últimos años en un tira y encoge con el Poder Judicial, porque lo han puesto preso, lo sueltan, lo ponen preso, lo sueltan. Lazo lo terminó perdonando al final. Creo que eso fue lo que ocurrió. Si alguien está en Ecuador y me puede corregir con el término exacto, bueno, que me lo diga. Pero lo que terminó ocurriendo es que Jorge Glass queda en libertad. Y lo que se dice mucho en los corrillos políticos en Ecuador es que Lazo lo que hizo fue pactar con la bancada parlamentaria y en general con UNES, con el correísmo, dejarles libre a Jorge Glass para que no le estorbaran tanto el gobierno en la última hora. Pero a Lazo lo han estorbado desde el principio. El año pasado le montaron un paro que duró casi 20 días, donde arrasaron con varios centros urbanos en Ecuador. Y luego fueron unas mesas de negociación donde, bueno, Lazo tuvo que hacer muchas concesiones para que se calmaran los ánimos. Entonces, eso por ese lado. Lo segundo tiene que ver con el indigenismo. En Ecuador hay un movimiento que se llama la CONAIE, es la Confederación Nacional de Identidades Indígenas o Aborígenes, no recuerdo ahorita. Y este movimiento, que tiene un señor que se llama Leonidas Issa como líder, bueno, ha estado echando vainas desde el principio, desde el año pasado, sobre todo. Montaron el paro el año pasado, eso ha sido a cada rato, que si Lazo no hace esto, que si Lazo sube la gasolina, que si...
Eso ha sido muy complicado y este es un movimiento que aunque se pinta como independiente, está muy influenciado por el correísmo también. De hecho, eso ha generado críticas. Dicen, bueno, este movimiento tanto que se dice defensor de los pueblos indígenas y no tiene independencia realmente. Lo que ha servido es para movilizar al indigenismo en contra de Lazo, pero sobre todo en función de los intereses que le importa al correísmo. Entonces, ese es otro factor. Y el tercero, que no deja de ser menos importante, aunque no es menos importante, es que en Ecuador hay un problema con la violencia generalizada en las cárceles y en las calles también, que está asociada al narcotráfico. O sea, en Ecuador se ha desbordado el tema del narcotráfico muy duramente y, bueno, ha habido una cantidad de masacres en los penales de Ecuador, pero que ni les cuento, creo que yo conté el año pasado, o vi por ahí un reporte, más de 10, nada más el año pasado, y más de 400 muertos el año pasado, en masacres en las cárceles. Imagínense lo que representa esto también puertas afuera, ¿no? O sea, en las calles de Ecuador. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que ha sido un gobierno muy convulso, no ha tenido gobernabilidad desde un primer momento y ha tenido que estar haciendo muchas concesiones. Vive en un eterno malabar. Entonces, ¿qué pasa? Lazo decreta la muerte cruzada y para mí tiene todos los argumentos, o sea, no tiene gobernabilidad. O sea, Lazo no tiene cómo llegar hoy, proponer una ley, mandarla al Parlamento y que esa ley pase de una en el Parlamento. Tiene que literalmente, me perdonan lo gráfico, bajarse los pantalones frente a las distintas bancadas para lograr que le aprueben una ley. Entonces, él no tiene manera de gobernar. Es un gobierno pegado con saliva el oro. Como le dije, yo creo que se lo dije así a Nito y se echaba a reír. Entonces, eso es la diferencia entre Perú y Ecuador. En Perú no, en Perú había un golpe de Estado en puerta con la disolución del Congreso que no era constitucional.